a Jesús. Como esa alabanza tan hermosa que cantábamos ahora mismo, hermano. Y la palabra nos dice a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos con el entendimiento. Y esas letras de esa hermosa alabanza que dicen, cuán hermoso tu nombre es. No hay otro nombre igual. La muerte venciste, el velo partiste. Amén. Qué maravillosa exaltación a Cristo Jesús, que merece toda la gloria, que merece toda la honra, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que merece que nosotros le adoremos, que nosotros le alabemos, que exaltemos su santo nombre, porque Él es digno de alabar. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, una vez más agradecido. Y a veces suena como extraño el decir tanto, gracias Señor, gracias por un nuevo día, gracias por estar aquí en la casa de Dios, pero hay que estar agradecido cada día, porque cada día que estamos en su presencia es una bendición, es misericordia de Dios, es privilegio que recibimos de parte de Él. Amén. Gloria a Jesús. Y si hay un pueblo agradecido aquí, diga un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Usted está agradecido hoy con lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, con la bendición que el Señor nos ha dado y el privilegio de estar aquí en su casa. Hemos exaltado su santo nombre y anhelamos en nuestro corazón que cada una de esas alabanzas, de cada palabra que hemos pronunciado con nuestra boca, la haya recibido en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Jesús. Y en esta hermosa mañana, hermano, quiero compartir con ustedes un tema muy ligado a todo lo que hemos venido recibiendo de parte de nuestro Dios recientemente, y se titula Últimos Tiempos. Y vamos a ver acerca de la palabra, lo que nos habla Cristo Jesús y lo que nos habla su palabra acerca de los últimos tiempos que el Señor ha venido tratando con nosotros en estos días. Y le pedimos a Dios ahí donde usted está. Yo sé que hemos orado, hermano, pero si hay algo que nosotros tenemos que aprender como seres humanos es a ser dependientes de nuestro Dios. Ser dependientes de Cristo Jesús, ser dependientes de nuestro Padre Celestial. Y yo soy un dependiente de Dios. Yo soy un dependiente del Espíritu Santo. Yo sin Él nada puedo hacer. Y quiero en este momento que en el nombre de Jesús Él pueda hablar a nuestras vidas. Señor, habla a nuestros corazones. Llénanos, Señor, inúndanos, Señor, con tu palabra. Llénanos, Señor, hasta que rebose, Señor, y que en el nombre de Jesús el fluir de tu Espíritu Santo permanezca en medio nuestro, Señor. Y en cada vida, Señor, que esté, Padre, aquí presente y la que esté, Señor, a través de la internet, Señor, que tú puedas, Dios mío, bendecir nuestras vidas con estas palabras, Señor, que son, Padre, de bendición, Señor, y para la vida eterna, Señor, que queremos alcanzar, mi Dios. El sentido, Señor, de buscarte, el sentido, Señor, de congregarnos, Señor, es porque tú nos escogiste, Señor, y nos escogiste para una vida, Señor, eterna, Señor, una vida maravillosa, Señor, apartado del mal y de toda inmundicia, Señor, y por eso anhelamos, Señor, que esta palabra que tú envías, Señor, produzcan el efecto en cada uno de nuestros corazones, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bendecimos el nombre de Cristo. Y en estos tiempos el Señor está hablando con nosotros maravillosamente. Ha tratado con nuestras vidas. Durante todo este tiempo ha venido trayendo a nuestros corazones lo que es la prioridad en nuestras vidas, en la vida de un cristiano, cuál debe de ser la prioridad, hacia qué nosotros debemos apuntar, qué nosotros debemos procurar cada día en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra familia. Cómo debemos de poner en primer lugar a nuestro Dios y el amor que Él dice que nosotros debemos tener a cada uno de los que nos rodean. El Señor ha venido hablando con nosotros maravillosamente para que tomemos decisiones, hermano, que sean prudentes, para que no ignoremos las cosas que estamos viendo que están sucediendo. Amén. El Señor nos ha venido tratando para que nosotros estemos alerta a todas las señales que están cumplidas, a las señales que se están cumpliendo, hermano. Y según lo que hemos visto en la palabra, lo único que falta, hermanos, es que el Señor nos levante. Lo único que falta es que el Señor venga por su pueblo y que aquí en la tierra se manifieste, hermano,
el hombre de pecado, el inicuo, que sabemos por la palabra que es una persona que ya está viva y ya está operando, hermano. Amén. Sabemos que mucha gente desde hace mucho tiempo le ha asignado ese título de anticristo a muchas personas que han pasado por la historia, como un Hitler y otros asesinos, personas que han tenido un descontrol en su corazón y en su vida y no han tenido el amor de Dios y han avasallado literalmente lo que es la palabra de Dios y han hablado en contra de Dios y en contra de los hijos de Dios, han perseguido inclusive a judíos, han perseguido a la iglesia, han hecho actos que son dignos de llamarlos anticristo. Pero la palabra nos enseña a nosotros que todo el que se opone a Cristo es un anticristo. Amén. Todo el que se opone a Cristo. Ahora, en estos últimos tiempos hay pocas señales, hermano. Hay pocas señales que puedan faltar por cumplirse. Yo creo que todas, hermano, se han cumplido. Y veámoslo a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1? Nos habla a nosotros de los últimos tiempos. Pablo aquí nos habla a nosotros de lo que en su corazón él anhela que nosotros como cristianos hagamos. Dice en el versículo 1 de Primera de Timoteo, capítulo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, dice, algunos se apartarán de la fe verdadera. Nosotros la semana pasada, el Señor nos hablaba a nosotros de la apostasía. Y la apostasía es todo aquel que se aparta, todo aquel que rechaza. Apostasía es rechazar, apostasía es cambiar. Cambiar lo que Dios ha dado por lo profano, por lo vano, por lo impío, por lo que el mundo dice. Y aquí, en Primera de Timoteo, nos dice a nosotros que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Y subrayo a donde dice fe verdadera, porque si dice la palabra que hay una fe verdadera es porque hay una fe falsa. Si hay fe verdadera es porque también hay una fe falsa. Hay gente que tiene una fe en cosas vanas. Hay gente que tiene una fe errada. Entonces, si se apartan de la fe verdadera, ¿y cuál es la fe verdadera? La palabra de Dios. La fe verdadera es Cristo Jesús. La fe verdadera es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros porque Él es la verdad. Entonces, cuando una persona tiene fe en otras cosas, se ha apartado de la fe verdadera. Está en una fe, hermano, que es una fe engañosa, una fe que es mentira, una fe que es falsa. Entonces dice aquí la palabra que el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos muchos se iban a apartar de esa fe verdadera. ¿Y qué fe no es verdadera, hermano? Aquella que predican muchos cristianos hoy en día, profetas, evangelistas, apóstoles, de todas las denominaciones y todos los nombres que usted le pueda poner, es una fe falsa cuando no está atada a la palabra de Dios. Cuando en las iglesias lo que se está predicando es prosperidad. Cuando en la iglesia se está predicando simplemente para que la gente se sienta bien. Amén. Y adicional a eso, un apartarse de la fe verdadera es cuando salen otras denominaciones, cuando salen otros tratando de que algún rema o algo que hayan recibido volverlo una doctrina. Y de esa doctrina entonces ahí nace un Dios, porque comienzan a seguir a ese gran apóstol o a ese gran Dios que tienen, a ese soberano que solamente Él tiene esa conexión directa, Wi-Fi con el Señor. Qué lamentable. Entonces dice la palabra que en los últimos tiempos nosotros veríamos eso. Que el Espíritu Santo lo dice claramente, que eso sucedería en los últimos tiempos. Y dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Son espíritus engañosos y dice que son enseñanzas que provienen de demonios. O sea, un espíritu engañoso que se mueve. Y entonces si la palabra de Dios nos dice a nosotros esto, es porque esto se mueve inclusive en la iglesia. Si el Padre permitió que Pablo nos dejara esto escrito, es porque esto se iba a mover en la iglesia.
porque iba a suceder en los últimos tiempos. Iba a haber enseñanza que iban a provenir de demonios, hermano. Usted nada más tiene que abrir YouTube o nada más tiene que abrir el Facebook o el Instagram, lo que usted quiera, y usted va a encontrar mucha basura, hermano, perdóneme la palabra, pero va a encontrar mucha falsedad y mucha locura, hermano, haciendo que muchos se aparten. En vez de que la gente venga a los caminos del Señor, mucha gente apartándose y burlándose. Que la palabra también habla de eso, de que en los últimos tiempos iban a haber burladores, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén. Entonces, hermano, no podemos ignorar que esto, hermano, son espíritus engañosos, dice la palabra, que se están manifestando. Estamos en los últimos tiempos, son espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ahora, veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 18 nos dice lo siguiente a nosotros, hermano. Dice, hijitos, el trato de Pablo, de Juan, aquí dice, hijitos, ya es el último tiempo, dice Juan, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque han surgido muchos en contra de Cristo. Y se han levantado mucho en contra de Cristo. Y yo no quisiera como detenerme a mencionarle cuántos anticristos pudieran existir hoy en día. Cuántas personas están profanando el nombre de Cristo. Cuántas personas están levantando, hermanos, en contra de la palabra de Dios. Y entre el mundo secular, a donde más se percibe esto y donde más, hermanos, nosotros tenemos que evidenciar que está sucediendo esto es en el mundo, en la industria musical. En la industria musical es que más se promueve lo profano, es que más se promueve todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Si no, comience a ver, hermanos, cómo se manifiestan a través de una Madonna, los mismos jóvenes que siempre mencionamos, que hoy en día, según lo que dicen muchos, tienen un pacto con el enemigo y pertenecen, hermano, a una decisión que ha tomado un grupo, vamos a decir, o una sociedad secreta, hermano, que está trabajando para desestabilizar la humanidad. Que odian al Señor, que rechazan al Señor y que no quieren al Señor. Pero no nos vamos a detener en eso. Dice el versículo 19 que en los últimos tiempos, hermano, nosotros conocemos que estamos en los últimos tiempos porque muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice la palabra. Muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice la palabra. Y hablando de la industria musical, en la industria musical, la gran mayoría de esos jóvenes que usted ve hoy en día, diciendo cosas como una Katy Perry, entre otras, hermano, fueron personas que estuvieron en el Evangelio, que nacieron en el Evangelio y hoy están apartados y han dedicado su vida a adorar al enemigo. Han dedicado su vida totalmente a adorar al enemigo. Y así podemos analizar, hermano, de denominaciones que han salido supuestamente de la iglesia del Señor y salen otras corrientes. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salen otras corrientes. ¿Por qué? Porque quieren implantar doctrinas de hombre. Y ahí usted puede ver que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Personas inclusive también que se descarriaron, personas que dentro del evangelio comenzaron a hacer lo malo. Y al final terminan saliendo porque comienzan a acusar al pastor, comienzan a acusar al hermano y salen a la calle a hablar y a otras iglesias y a decir, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dice que en los últimos tiempos se vería eso. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Como dice la misma palabra del mismo Satanás, que Jehová los reprenda, que si hubiese sido de Dios, él hubiese permanecido en la verdad. Por eso dice que él no permaneció, o sea que él estuvo en la verdad. Dice la palabra que él estuvo en la verdad y que no permaneció en la verdad. Amén. Entonces hay algo importante en la permanencia de lo que nosotros hemos creído.
hay algo muy importante en que nosotros permanezcamos dentro, que permanezcamos en lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así, hermano, la palabra nos enseña a nosotros que en los últimos tiempos vamos a ver personas que se descarríen. Vamos a ver personas que se van a ir al mundo. Pero la palabra nos enseña a nosotros que el que se va y comienza a buscar las cosas del mundo es porque no era del Señor. Y ahí se manifiesta. Entonces veamos algo acerca de esto, de los últimos tiempos. Dice Deuteronomio capítulo 28, porque aquí está el origen de todo. Y está la base fundamental, pero tendríamos que leernos el capítulo completo para entender cómo el Señor desde el principio dejó escrito esto, hermano, para que nosotros supiésemos lo que teníamos que hacer. Deuteronomio capítulo 28 en su primera parte nos habla a nosotros de todas las bendiciones que nosotros podríamos tener si nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor. Si nosotros tomamos la decisión de permanecer en su palabra, mire lo que hay aquí. Dice el versículo 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente, porque hay personas que no oyen. Hay personas que están en la iglesia y se duermen. Hay personas que están leyendo la palabra y su mente está en otro lugar, está en un lugar de juego, está pensando en lo que va a hacer luego de que salga de la iglesia, qué tiempo le quedará al mensaje y así sucesivamente, pero no está escuchando. Hay personas que no escuchan la palabra de Dios. Hay personas que la palabra de Dios está sonando y es como si fuera un ruido para ellos. Que quisieran que terminara y que si tuvieran un control para bajarle el volumen, se lo bajaran, hermano. Sin embargo, el Señor, nuestro Dios, dice lo siguiente, dice, acontecerá que si oyeres atentamente, o sea, prestando atención a la voz de Jehová, tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice que si uno guarda esa palabra y le presta atención y la pone por obra en su vida, dice el Señor que Él exaltará a uno por todo, arriba de todas las naciones de la tierra, dice la palabra de Dios. Por encima de todas las naciones de la tierra. Y probablemente alguno de nosotros dirá, pero yo guardo la palabra del Señor y yo no me veo exaltado. Claro que sí que eres exaltado. Claro que sí que eres exaltado porque eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios y ser llamado hijo de Dios es algo demasiado grande. Nada se puede comparar con poder decir yo soy hijo del creador de los cielos y de la tierra. Claro que sí que eres exaltado porque indiscutiblemente en algún momento, dice la palabra, todos los que seamos levantados vamos a venir con Cristo a juzgar a las naciones. A juzgar a las naciones, a gobernar las naciones, dice la palabra de Dios. Pero hay que permanecer en su palabra, hay que poner por obra los mandamientos, según lo que la palabra nos enseña. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, hay que leer el capítulo para que usted vea la cantidad de bendiciones que el Señor declara ahí para la vida del que sigue su palabra. Hay que leer el capítulo completo para que usted vea. Hermano, anótelo y léase el capítulo 28 de Deuteronomio para que usted vea las bendiciones que el Señor declara para nuestras vidas. Para que entienda que si uno pone por obra esta palabra y guarda los mandamientos, todo lo que el Señor promete para ti y para mí. Ahora, pero el ser humano tiene una contrariedad en obedecer al Señor. Y como el Señor lo vio desde el principio, como el Señor vio que el hombre era débil en sus sentimientos y prefería ir en pos de lo que su corazón y su carne le decía antes que obedecer lo que el Señor ha enseñado, el Señor también dejó prescrito lo que son las maldiciones para el que le desobedece. Ahí mismo en el mismo capítulo, mire lo que dice en el versículo 15, o sea, más adelante dice, pero, oye, pero, hay que tener cuidado con los peros son buenos muchas veces. Pero casi siempre los peros traen una consecuencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz
de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, no alguno. Porque hay gente, no, dice, hay gente que dice, yo honro a mi padre y a mi madre, y yo amo al Señor. Oh, sí. Pero por otro lado, mi hermano, hay envidia, hay odio, hay rencor, un sinnúmero de cosas que se manifiestan que no provienen y no tienen que ver con lo que el Señor ha dicho. Y el mismo Cristo Jesús, inclusive, todos los mandamientos nos lo encasilló en dos. Muy importante: amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está todo. Ahí están todos los mandamientos, ahí está toda la ley, ahí están todos los profetas, ahí está todo. Ahí está la salvación del ser humano. Pero dice entonces que si nosotros no prestamos atención a esto, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice el Señor, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hay maldición sobre la vida del que rechaza la palabra del Señor. Y dice, maldito serás tú en la ciudad, o sea, donde quiera que vaya. Maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y yo no lo puse todo. Pero entonces dice el Señor que si tú no obedeces su palabra, tú te puedes ir a una ciudad y te puedes ir a un campo y donde quiera que tú vayas, tú vas a ser maldito. Te puedes subir en una montaña o te puedes ir para la mejor ciudad, para la más próspera y vas a ser maldito, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ha desobedecido su palabra. No porque Él te quiera maldecir, porque si ves al principio, Él te dice que si oyes atentamente y lo pones por obra, dice que vas a ser bendecido. Entonces el ser humano toma decisión en su vida. Yo escucho la palabra de Dios y me entra por aquí el domingo, pero a las 3 horas, el domingo a las 4 ya yo soy quien yo soy. Se manifiesta el verdadero hombre. Algunos lunes, porque por lo menos el domingo se la pasan ahí, pero ya el lunes se olvidó hasta el próximo domingo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque aquí la palabra nos dice a nosotros que tenemos que meditar en ella. Tenemos que tenerla todo el tiempo presente en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué dice? No solamente donde quiera que te vaya vas a ser maldito, sino que también tu canasta, o sea, tu bolsillo, la cuenta de banco, tu arteza de amasar, lo que trabajes, lo que sea que tú quieras hacer, va a estar maldecido, hermano. Maldito el fruto de tu vientre, o sea, va a haber maldición sobre tus hijos. Arrastras maldición sobre tu descendencia. Y el fruto de tu tierra, lo que sea que tú siembre, a donde quiera que tú pongas un centavo como inversionista, se fuñó. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, todo lo que tú hagas se va a perder, hermano. Eso dice el Señor. Ahora, hay mucha gente que quiere juzgar a Dios como que Dios es el culpable. El culpable es el ser humano que toma sus decisiones. Porque Él nos dio el libre albedrío para que nosotros tomemos decisión de lo que queremos hacer. Escoge bien, dice la palabra. Escoge. Ahí está el bien y ahí está el mal. Tú escoges y decides. Como hizo Josué, dijo, hey, escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y lo lindo y lo hermoso de esta decisión de Josué, que habla de que no solo él, no, él y su casa, él iba a procurar que su casa también adorara y sirviera al Señor. Ese es el llamado que tenemos, porque muchos nos congregamos y creemos que, bueno, si yo soy salvo, ya amén. O sea, ay, mis hijos, yo oro por mis hijos y el Señor, no, mentira. Josué dijo, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Mi casa y yo, o sea, porque tengo que procurar que mi casa sea salva, porque yo tengo que rendirle cuenta al Señor. Por mi casa, por mi familia, por lo que Él ha puesto en mis manos. Amén. Ahora veamos cómo atrae la maldición el hombre. ¿Por qué atrae la maldición y las consecuencias de todo esto? Venimos viendo a través de la palabra, hermano, que es una decisión del hombre que en los últimos tiempos, va a haber apostasía, y va a haber herejía, iba a haber blasfemia. La gente se iba a apartar del Señor.
pero fue una decisión del hombre. Veamos lo que dice aquí la palabra. Lucas capítulo 21, nueva traducción viviente, en el versículo 25, dice lo siguiente, dice, y habrá señales extrañas. Aquí Jesús está hablando de los tiempos del fin. Aquí Jesús está hablando de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, porque le preguntaron qué iba a acontecer, cuáles eran los acontecimientos, Señor, cuáles son los acontecimientos que van a denotar, que nos van a hacer saber que ya es tu venida. Y dice, y habrá señales, esto es Jesús respondiendo, dice, y habrá señales extrañas en el sol. Estoy mencionando una de ellas. Habrá señales extrañas en el sol, dice la palabra, en la luna y en las estrellas, o sea, en los cielos. Lo que nosotros tenemos visible, el sol, la luna y las estrellas, dice que iban a provocar señales extrañas. Y dice, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos. Eso va a suceder. Esto es una profecía de Cristo Jesús, que dice, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente va a estar volviéndose loca porque el sol se va a acercar. Y dice que los mares van a comenzar a rugir, lo que nosotros llamamos maremoto, lo que nosotros llamamos se metió el mar. Dice la palabra, o tsunami, dice la palabra que las islas van a desaparecer. Hay mucha gente que ha dicho que tuvo una visión y que tuvo una experiencia a donde el Señor le mostró que la isla de República Dominicana desaparecía. El tiempo no se ha cumplido, pero todas las islas, dice la palabra, van a desaparecer. Todas van a desaparecer, dice la palabra de Dios. Y dice, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Cuáles son los poderes de los cielos? Usted y yo no sabemos cuáles son los poderes de los cielos hoy en día. Pero el Señor en estos días no ha venido enseñando y no ha venido hablando de cómo se está preparando la humanidad, cómo se está preparando el mundo para establecer, hermano, para establecer vida en otros planetas. Y aunque usted no lo cree, hermano, aquí la palabra dice que la gente va a quedar aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Los poderes de los cielos van a ser sacudidos. Lo van a remenear. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. La profundidad de esto es grande. El hombre va a llegar a establecer vida en otros lugares. Y nosotros semana pasada le decía que en el 2024, la NASA tiene establecido que en el 2024 van a enviar el hombre a la luna para comenzar el proceso que quieren llevar a Marte. En la luna van a hacer la prueba en el 2024, pero antes del 2030 quieren estar en Marte. Amén. Estamos claros de eso, de que es así. Hay una agenda a nivel global en el mundo para establecer cosas que tienen que suceder antes del 2030. Para el 2030, dentro de la agenda global que tiene el mundo, Foro Monetario Internacional, ojalá y esta iglesia es pequeña, por eso no la siguen y por eso no nos bloquean los mensajes. Pero el Foro Monetario Internacional tiene una agenda para el 2030 y la ONU, una agenda para el 2030. Dentro de esa agenda está el que todas las naciones del mundo tienen que tener ya sus leyes aprobadas para que se pueda casar hombre con hombre, mujer con mujer, con animal, con lo que tú quieras, como tú quieras. Te puedes casar hasta con esa planta que está ahí al lado, lo que usted quiera. El punto es que el hombre sea libre de hacer lo que quiera, como un mensaje que yo le envié ayer por el grupo de WhatsApp de la iglesia, a donde habla de 6 cosas puntuales. 6 cosas puntuales que están escritas en la Biblia satánica, porque hay una Biblia satánica, hay una religión satánica, hay iglesias satánicas. En República Dominicana hay iglesias satánicas, aunque usted no ore, aunque nos dé mucho sueño y no clamemos, hay una iglesia satánica en República Dominicana.
Hay iglesias satánicas en Colombia, hay iglesias satánicas en Estados Unidos, por donde quiera. En los años 1960 por ahí se escribió esa Biblia, que dice que usted tiene que hacer lo que usted quiera, usted tiene que complacerse, usted tiene, mi hermano, olvídese de ese débil, el débil no va, es el fuerte, el que se imponga, el que golpee. Si te dan una galleta en una mejilla, usted tiene que devolverle al otro, usted no puede dejarse dar. Mire, todo lo contrario a lo que dice Cristo Jesús. De aquí al 2030, porque es algo que ellos están logrando, buscando la forma de que colectivamente a través de las películas, de la música que la gente escucha, se vaya adoctrinando y vaya cambiando su manera de pensar. Es adoctrinando a nuestros hijos que están, a las generaciones que vienen subiendo, preparándolo para eso. Entonces, de aquí a allá, hermano, todo esto va a suceder. Están preparando el mundo para eso. Pero dice aquí la palabra que la gente va a estar perpleja por lo que va a estar sucediendo con los mares, por lo que va a suceder con aquellos poderes en los cielos, que van a ser sacudidos. Y veamos algo, hermano, dice en el versículo 27, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Pero ese no es el tiempo del arrebatamiento. Esto es en el tiempo de la tribulación. Eso que ustedes vieron ahí, que la palabra nos habla a nosotros de que el sol va a dar señales, de que va a haber maremoto, de que va a haber todo eso, es en el tiempo de la gran tribulación. El que se quiera quedar a verlo, se puede quedar. Yo le pido libre en el nombre de Jesús, pues yo me quiero ir con él en el arrebatamiento. Ahora, da mucha pena saber que si Cristo Jesús dejó esto para la iglesia, mayoría de la iglesia se queda. Y el Señor había puesto en mi corazón, y me da hasta temor decirlo, que durante este año Él quería hablarle a la iglesia para preparar a sus escogidos. Para preparar a sus escogidos. Ahora, ¿qué es preparar a sus escogidos, hermano? Mucho podemos decir, preparar a los escogidos es prepararnos para que no vayamos con Él. El Señor quiere que no vayamos con Él. Pero el hombre está luchando mucho con su carne, con sus deseos. Y según lo que la palabra nos enseña a nosotros, muchos se van a quedar aquí. Y la preparación es para que no te dejes sellar. La preparación es para que no se dejen sellar. Porque muchos se van a quedar. No porque Eddie lo esté diciendo. No es porque Eddie lo esté diciendo. Es que la palabra lo dice y lo vamos a ver ahora a la luz de la palabra. Dice aquí, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Eso se lo está diciendo a los que se quedaron en la gran tribulación. Que se pongan de pie, en otra traducción dice erguid, o sea, póngase de pie y erguid vuestra mirada, porque nuestra redención está cerca. Aquí dice nuestra salvación está cerca, para los que se queden. Cuando vean al Hijo del Hombre venir, entonces, por fin, van a decir muchos. Inclusive hay pastores que dicen que ellos se quedan en la gran tribulación y que ellos le van a predicar a la gran tribulación. Hay gente que está decidida a esto. Hay gente que ama este mundo. Hay gente que no quiere separarse ni apartarse de los placeres ni de los deseos que tienen. Hay gente que no quiere rechazar eso. Lamentablemente, hermano. Pero entonces, según lo que la palabra nos enseña, toda esta gente ha recibido la palabra de Dios. Cuando vea el arrebatamiento, va a entender, no fueron los marcianos, no fueron los extraterrestres que se lo llevaron, fue el Señor, ya vino el Señor, se cumplió. Entonces ahora vienen 7 años de gran tribulación sobre la tierra. Yo voy a aguantar y voy a aguantar y voy a aguantar. Y muchos van a aguantar, según lo que la palabra nos enseña. Muchos lo van a soportar. Y muchos van a lavar sus ropas. Pero qué pena, hermano, porque es doloroso lo que van a tener que vivir. Si dice la palabra que la tierra va a estar espantada de todo lo que va a estar sucediendo aquí en la tierra. Es horrible, es horrible. Mire,
Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 dice lo siguiente. Y aquí voy un poquito adelante porque hubieron otras copas que se derramaron y sucedieron cosas terribles sobre la tierra. Pero quiero que analicemos algo, hermano. Quiero que pongamos atención sobre esto, cada uno de nosotros, para que meditemos en que las cosas que suceden, hermano, son señales de la venida de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 16, versículo 8. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. El cuarto ángel. Dice, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Esto es en el tiempo de la gran tribulación. El cuarto hombre va a derramar esa copa sobre el sol. Y los hombres se van a quemar con el fuego. Y dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios. Y en los últimos tiempos, esta es una de las señales. Iba a haber blasfemia en contra de Dios, que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el sol se va a acercar y va a quemar al hombre. Eso va a suceder. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Mire lo que le quiero mostrar. En el año 2016, sino 2007 creo que fue. En Estados Unidos, hermano, se dedicó un Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, que es el 30 de septiembre. El 30 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. ¿Y con qué finalidad, hermano? Él propone que haya un día internacional con el derecho a blasfemar en contra de Dios y en contra de cualquier Dios que otra persona crea. Sabemos que no es Dios, pero un día internacional para que la gente pueda blasfemar. ¿Cuál es el propósito? Ir adoctrinando, ir preparando a la gente, ir preparando a la humanidad para que puedan blasfemar en contra del Dios soberano. Eso es una señal, hermano. Tenemos que estar claros de que es una señal. Entonces dice la palabra que al final de los tiempos, cuando el sol quemaba, ¿qué era lo que hacían? Que blasfemaban en contra de Dios. En vez de arrepentirse, lo que hacían era blasfemar. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, Apocalipsis ahí mismo, en el capítulo 16, en el versículo 10, nos dice lo siguiente. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el quinto ángel. Y dice, y su reino se cubrió de tinieblas, hermano. El reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas los hombres. Del dolor se mordían la lengua. Tan fuerte que es el dolor que van a sentir. Y dice, y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo. O sea, decidieron blasfemar contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, porque las llagas, o sea, de la quemadura del sol, le producía úlceras. Y úlceras probablemente sangrantes. Tú sabes lo que es eso. Y que la gente se quiera quedar aquí. Y dice, y no se arrepintieron de sus obras. Veíamos al principio que la palabra nos decía que muchos se apartarían de la fe y que se apartaron porque no eran de nosotros. Hay gente que no es de Dios. Hay gente que desde allá, desde los cielos, tomó su decisión de rechazar al Señor. Aunque tú lo ves en la iglesia. Tomó su decisión y al final lo que van a hacer es que van a blasfemar en contra de Dios. Y más el que se haya sellado, porque el que se haya sellado no tiene remedio. Pero mucha gente se va a sellar porque no va a tener que comer. No va a tener cómo comprar. No va a poder vender, no va a poder hacer nada. Mucha gente se va a desesperar, no va a aguantar 7 años viviendo una gran tribulación. Como dice la palabra, cual nunca la ha habido sobre la tierra. Y a mí me da pena, hermanos, a mí me da pena saber que hay iglesias que no quieren hablar de esto. Que hay pastores que no quieren hablar de esto y no quieren preparar a la iglesia para lo que viene. Es muy lindo hablarle a la gente de bendición y de prosperidad, eso es muy bonito. Pero la realidad es que la venida del Señor está a la puerta. Y no podemos estar pensando en prosperidad, sino en salvarnos. Es salvar nuestra alma, es luchar contra lo que está sucediendo aquí en este mundo.
contra lo que estamos viendo, hermano, que nos muestra a nosotros que su venida es en cualquier momento. En cualquier momento. Dice la palabra que no se arrepintieron de sus obras y no buenas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y aquí viene una señal importante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Y qué es esto? ¿Y de qué estamos hablando? Hermano, nosotros estamos viendo un tiempo de guerra, aunque usted no lo crea, y tal vez usted no ve noticias, pero sí, hay una guerra que ya cumplió un año entre Ucrania y Rusia. Pero mentira del diablo, no es Ucrania y Rusia, Estados Unidos está metido ahí y China también. En estos días analizaba algo que sucedió inclusive en una nación a donde Rusia se supone que le suministra gas. Rusia no es beneficiado con lo que sucedió porque explotaron una vía por donde le suministran el gas. Y el único beneficiado en todo eso, porque fue quien lo creó y es quien le da el mantenimiento, es quien le da el servicio y es quien puede volver a crear todo eso, el único beneficiado es Estados Unidos. Pero hermano, usted se da cuenta de cómo están involucrados en todas las cosas que están sucediendo y todo lo que la palabra nos enseña a nosotros, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay una guerra ya establecida, hay una guerra. Y se están declarando cosas y China manda aviones espía y cosas espía y Estados Unidos derribándolo y por ahí, mi hermano, en cualquier momento pasa algo. Y lo grande es, lo más delicado, hermano, es que puede suceder algo a nivel nuclear, algo delicado. Y la palabra nos habla a nosotros de que va a suceder algo que se va a llevar a la tercera parte de la humanidad, del planeta Tierra. Y usted cree que son cosas de muñequitos o de estas que nos ponen en las películas de Marvel, que nos ponen, que vino el toro, que vino fulano. Mentira del diablo. Ellos han leído la palabra y saben que va a suceder algo. Pero dentro del adoctrinamiento y de lo que dice la Biblia satánica, que Jehová lo reprenda, que dice que no hay malo. Él no es malo, todo lo contrario, Él es bueno. Lo que pasa es que él es como Judas, el injuriado. Eso es blasfemia, hermano, en contra de Dios. Y aquí no nos vamos a poner en ningún lado en cuanto a las naciones. Todos están persiguiendo cada uno lo suyo propio. Ninguno está pensando en lo que la palabra de Dios dice porque no lo tienen en su corazón. Amén. Pero sí puede suceder algo en cualquier momento. Amén. Entonces hay una señal importantísima, hermano. Y es que dice la palabra aquí que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Cuáles son los reyes del oriente? No sé. Yo aquí puedo decir alguna cosa, pero yo no sé. No me crea a mí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 14, dice, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hay 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Tú y yo no lo vemos, pero están ahí. Eso es lo que la palabra me dice. Y dice que hubo un ángel que dijo que lo desatara. Y dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cómo lo van a matar? Mire lo que dice aquí. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Él oyó el número, que el número de los ejércitos era 200 millones de personas. Ahora, es coincidencia, pero mire, si en Apocalipsis 16, que los reyes de Oriente van a utilizar el río Éufrates para ir a atacar a Jerusalén, a Israel, al pueblo de Dios, que eso es lo que va a suceder en ese momento.
según lo que usted lo puede buscar en internet, según lo que dice la internet, el único país o la única nación, la única potencia que tiene 200 millones de militares es China. Y la palabra dice que los reyes de Oriente van a utilizar el río Éufrates para pasar a atacar a Jerusalén o al pueblo de Dios de Israel. Tienen 200 millones en su ejército de personas. Y dice Juan que él oyó que eran 200 millones. En aquel entonces, cuando el Señor le reveló eso a Juan, no había ninguna nación con 200 millones. Son señales, hermano. Yo no sé si, mire, aquí no me crea a mí, créale a la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, y esto quiero que usted lo vea como una señal. El río Éufrates, que Éufrates significa fructífero o fertilización, tiene una longitud de 2.780 kilómetros. Ese río nace en Turquía, fluye por las montañas de Anatolia, hacia Siria y posteriormente a Irak. 3 naciones inmensamente grandes cubre el río Éufrates. Y es una franja que cubre esas 3 naciones. Pero el río Éufrates es sumamente ancho, hermano. Es ancho, inmensamente, es grande, hermano. Inclusive la palabra lo menciona como el gran río Éufrates. Y este río es uno de los ríos, hermano, uno de los 4 ríos que cuando habla en Génesis capítulo 2, del versículo 10 al 14, habla de 4 ríos que eran los ríos que salían del Edén. Amén. Este es uno de los ríos que estaba ahí en el Edén, a donde se cree que estaba el Edén. Entonces, hay 4 ángeles. Ahí hay una zona, hermano. Aunque usted no lo crea, hay una zona espiritual muy fuerte ahí. Hay algo espiritual ahí muy fuerte. Ahí hay 4 ángeles que están para secar el río Éufrates, pero hay ángeles que están guardando el Edén, que el Señor lo puso ahí con una espada para que el hombre no eternizara el pecado. Amén. Hay algo poderoso en eso. Y según lo que nosotros podemos ver el año pasado, hermano, estuvieron declarando, hermano, y denunciando que el gran río Éufrates se está secando. Yo no sé si usted lo escuchó en la noticia, pero el río Éufrates se está secando. El río Éufrates dicen que en poco tiempo, hermano, en poco tiempo se va a secar. Todo esto dado a que Irak está haciendo cosas con el agua del río Éufrates que está afectando a todo el mundo. Usted no tiene que buscarlo en la noticia para que usted vea que el río Éufrates se está secando. Hay cosas que está haciendo una de las naciones, de las 3 que son beneficiadas, que está secando el río. En la palabra te dice cosas a nivel espiritual, para que tú entiendas, pero comienzan a suceder. Entonces lo que me dice a mí es que las señales están cumplidas, las señales están cumpliendo. O sea, esto en cualquier momento, este río se seca. En el momento que se seca, hay un plan con esto. Hay un plan con esto. Y es que a través de ese río atraviesen esos 200 millones que quieren atacar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero cuando eso suceda, dice la palabra que Cristo va a venir en una nube. O sea, eso va a ser en la gran tribulación. Tú y yo no podemos estar aquí. Dice que cuando ellos quieran atacar a la nación de Israel, dice que Cristo va a venir en una nube a guardar, a defender a su pueblo. Eso va a suceder, hermano. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué queremos nosotros experimentar o ver? Ahora dice el Salmo capítulo 2. Dice el Salmo 2, dice, en el versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? A mí me sorprende cómo el Señor, cómo David tenía el poder de profetizar y el Señor le daba profecía a David. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, oiga lo que van a decir los príncipes de la tierra, oiga, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, que las naciones se van a unir en contra de Cristo Jesús. Las naciones se van a unir en contra del que viene.
Ah, usted no lo cree que eso va a suceder. Eso va a suceder. Eso va a suceder y va a haber una guerra fuerte, según lo que la palabra nos enseña. Si usted no lo cree, usted sabe que hace aproximadamente 4 años, y no me equivoco, hace aproximadamente 4 años, creo que fue en el 2019, Donald Trump estableció una fuerza espacial, que es el nuevo servicio militar de Estados Unidos que Donald Trump lanzó oficialmente y todavía está establecido. Eso no lo desarticularon, eso no lo eliminaron. Una fuerza espacial, no especial, no, fuerza espacial, para luchar contra cualquier cosa que venga del espacio, para pelear y prepararse para luchar contra cualquier cosa que amenace la Tierra que venga del espacio. ¿Sí? Como los Avengers. Así mimito, igualito. Y si usted no lo cree, si no me equivoco, creo que fue el año pasado, la NASA estrelló con éxito una nave llamada DART contra un asteroide que venía sobre la Tierra. Una misión histórica. Y ellos destruyeron ese asteroide. Lo destruyeron. O sea que ellos se están preparando. Ellos se están preparando para luchar. Están preparando y van a estar preparados porque la palabra lo dice, que ellos se van a unir y van a decir, rompamos sus ligaduras. Quitémonos los lazos de él. ¿Oyeron? Eso va a suceder. Entonces, pero la palabra nos dice algo maravilloso en el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Todo esto está sucediendo, hermano, y va a suceder mucha cosa. Para los que se queden en la gran tribulación, vivirán la película en vivo. Verán el Avenger ese y todo lo que Marvel tiene ahí preparado, lo van a ver en vivo. Hasta los demonios que salen ahí lo van a ver en vivo. Porque esta gente se ha nutrido de la palabra para sacar toda esa basura y toda esa inmundicia. Y todas las manifestaciones de brujo, hechicero y todas las cosas que salen ahí, que hay un tal de que Doctor Strange y que si yo qué, todo eso se va a manifestar. Van a salir todos los brujos, van a salir todos los demonios. Porque el diablo es que va a estar reinando sobre la tierra. Jehová reprenda al diablo. Todo eso va a salir al aire. Todo eso va a estar en vivo. Lo que sí no quiere el hombre es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le restringe a hacer el mal. Eso sí lo rechaza el hombre, eso sí no lo quiere. Y la palabra lo dice, amaron más las tinieblas que la luz. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es increíble. Pero el adoctrinamiento de Satanás, Jehová lo reprende, es ese. Llevar la mentalidad del ser humano hacia allá. Qué pena da. Pero qué lindo lo que nos dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Un burlador. El que se burla de la palabra de Dios. El que se burla de lo que Dios ha dicho. El que se burla de los consejos de Dios. Ese es un escarnecedor. Pero hay una bienaventuranza para el que rechaza todo eso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Desde que me levanto comienzo a meditar cómo es, Señor, que te voy a agradar hoy. Y cuando me voy a acostar es guardando mi corazón. Señor, aún mi sueño, Padre, guárdalo. Eso es lo que nos toca. Señor, si tú vienes, Padre, llévame contigo, límpiame, santifícame, purifícame. Meditar en la ley del Señor es que cuando tú pruebas un televisor y tú veas cualquier cosa, tú digas, Señor, no me permitas ver nada que me contamine. Cuando tú agarres un celular, tú digas, Señor, guarda mis ojos de caer en ninguna tentación, en ningún pecado, que no te quiero fallar. Cuando va a abrir tu boca, inclusive vas a guardar tus labios. Cuando vas a pensar en algo, vas a decir, Señor, guarda mi corazón de pensar en cosas malignas, de pensar en rencor, de pensar en odio, de pensar en envidia, de recordar cosas pasadas.
¿Por qué? Porque dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y entonces aquí viene la bendición porque dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que va a dar fruto en su tiempo, no cuando quiera, no cuando tú quieras, en el tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice aquí la palabra, va a prosperar. Eso dice la palabra. Ahí está la bienaventuranza. Escoge. Tú escoges, hermano. Nosotros escogemos. Amén. Lucas capítulo 18, la palabra de Dios para todo, versículo 6 dice lo siguiente. Dice, entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? A los que claman, ¿cuándo? De día y de noche. Pero hay gente que ni de día le clama al Señor. Se demorará en responder, le dice el Señor. Entonces queremos que el Señor haga cosas, pero no oramos. No clamamos al Señor. Ahora, dice Jesús, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que cree en Él? ¿Será que cuando Él venga encontrará gente que le crea? Hallará fe, dice en otra traducción. Hallaré fe en la tierra. Uy. O estarán en la fe errada y no en la fe verdadera. Le habrán puesto fe a un sello, a un anticristo, que va a decir paz y seguridad para todos. Que el Señor nos libre. Amén. Porque Él dice ahí en su palabra, hallará, encontrará aquí gente que cree en Él. Miren lo que dice Apocalipsis 7, versículo 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y esto lo hemos visto en otras ocasiones. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa gran multitud, hermano, esa gran multitud que veía Juan, que nadie la podía contar, hermano, son todos los que se quedan en la gran tribulación. Por eso el Señor quiere preparar a su iglesia con esta palabra, no para que nos quedemos, es para que el que se quede tome decisiones. Porque dice él, cuando yo regrese, encontraré gente que cree en mí. Si un juez injusto, dice la palabra, le respondió a aquella viuda que fue tan insistente, es lo que Cristo usa como parábola, ¿cómo Dios no nos va a responder a nosotros si nosotros clamamos de día y de noche? De día y de noche. Por él está hablando inclusive a una iglesia que se queda. Encontraré gente que crea en mí. Cuando regrese, encontrará Jesús gente cuando regrese, gente que cree en Él. Dice la palabra que habrán falsos profetas, habrán falsos maestros, habrá de todo, hermano, y se le va a dar poder de hacer señales que van a poder engañar aún a los escogidos. Aún a los escogidos del Señor. O sea, el Señor te escogió, pero tú te vas a dejar engañar por las señales. Entonces, ¿hallará Él gente que tenga fe y que cree en Él cuando venga? ¿O se irán tras las señales? Porque hay mucha gente que si no ve señal, si no, hoy yo no sentí nada, ahí yo no siento nada. Hay gente muy dependiente de las señales. Y lamentablemente mucha gente que creció en el evangelio, como nosotros que crecimos en un evangelio donde había que empujar y la gente se tenía que desmayar y todo, yo a reprenda al diablo. Tu empujón y esta desmayadera y esta tocadera y esta cosa, que la Biblia no me habla a mí de empujar ni de nada de eso. Entonces las señales van a desviar a mucha gente.
Y la palabra nos dice a nosotros que aún a los escogidos del Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que muchos van a ser los que van a tener que lavar sus ropas en la gran tribulación. Esos son, dice ahí, esos son los que han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Esos son los que han venido de la gran tribulación. No de la tribulación, gran tribulación. Si hoy nosotros sufrimos con la cosa que vemos, si nosotros tuvimos en pánico con un virus que había que verlo microscópicamente, imagínese usted cuando se desaten todas las cosas que están ahí escritas en el Apocalipsis. Cuando se suelten todas esas plagas y todos esos animales raros y bestias y todas esas cosas que van a salir a atacar al hombre, que dice que van a tener aguijones como de escorpión y que van a tratar de morder al hombre y hacerle cosas, y el hombre dice que va a desear morir, si no se va a poder morir. El dolor lo va a hacer morderse la lengua. Es feo lo que viene. Y ojalá y usted sea tan gráfico como yo y comience a imaginárselo. Para que, no por miedo, no por miedo, porque el Señor no hay que acercarse por miedo. El Señor hay que acercarse por amor y por gratitud, porque Él nos escogió y nos quiere dar vida eterna y salvarnos y librarnos de todo lo que viene sobre el mundo. Pero si tú por la buena, y si tú no tienes en tu corazón esa gratitud, por lo menos por miedo acércate. A ver si ahí el Señor va haciendo algo en tu vida. Dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ahí sí le van a querer servir. Qué pena que la iglesia necesita tanto servicio y nadie le quiere servir al Señor. Sin embargo, ahí dice, por eso le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. O sea, quiere decir, hermano, que van a tener mucha hambre, mucha sed, porque dice la palabra que van a desear morir, si no se van a poder morir. Y si usted no está sellado, usted no puede comprar ni vender. Ay, tú te imaginas 7 años tú con hambre. Tú te imaginas 7 años tú con hambre. Yo me imagino que tierra comerán. Si encuentran, y si no es que la tierra le da una galleta, porque yo no sé las cosas que van a suceder en ese tiempo. Yo creo que hasta los árboles van a sacar mano para darle pecosones a todo el que diga Cristo. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, porque no van a tener que beber ni que comer. Y dice, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Recuerda aquel ángel de la copa que iba a derramar su copa sobre el sol y el sol se iba a acercar y que iba a quemar a los hombres y que le iban a salir úlceras y que iban a blasfemar los hombres. Dice la palabra que ya el sol no caerá más sobre ellos. O sea que pasaron por la gran tribulación. Ni calor alguno, dice aquí la palabra. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que va a haber mucho sufrimiento. Van a tirar lágrimas como nunca quisieron tirar en la iglesia, nunca quisieron humillarse, nunca quisieron postrarse, nunca quisieron aceptar al Señor, nunca quisieron ser sensibles a la palabra del Señor. Mucha gente dura de corazón que no quiere ser sensible a lo que el Señor habla aquí. Mucha gente con el corazón duro que no bota una lágrima ni con un pellico, pero ahí van a llorar y se van a lamentar. Y el Señor me puso en el corazón que hablara esto. Y yo obedezco al Señor. Yo obedezco lo que Él me ponga en el corazón. Mire, hermano, usted no se imagina cómo yo amo lo que el Señor ha hecho con mi vida. La gratitud que hay en mi corazón por la misericordia del Señor para conmigo. Porque yo no soy merecedor de estar aquí. Pero yo sé que el Señor tiene un trato especial con esta iglesia. Yo sé que el Señor quiere librar de la muerte a mucha gente. Quiere librar a esta iglesia y a mucha gente que se congrega a través de la internet. Quiere librarlo
de lo que viene para esta tierra. Quiere librarnos de la hora de la prueba, el Señor. Yo no soy merecedor, pero el Señor es insistente y comienza ahí latentemente a hablarme de algo y yo solo quiero obedecerlo. Yo quisiera venir a hablarle de bendiciones, yo quisiera venir a hablarle de prosperidad, pero no, eso no es lo que Jehová Dios quiere. Mentira del diablo, mentira del diablo. El tiempo se agotó. El tiempo se agotó. El tiempo se agotó, hermano. Aunque usted no lo crea, a la vuelta de la esquina está. En un abrir y cerrar de ojos va a suceder. En un abrir y cerrar de ojos va a suceder. Yo lo único que sé es que allá nosotros no vamos a tener memoria de quién se quedó. El Señor no va a permitir que suframos. Lo único que le doy gracias al Señor. Porque si me pongo a pensar, después me voy a poner la mano en la cabeza, ya sufrí, entonces eso no tiene sentido, ir al cielo a sufrir porque se quedaron. Pero yo, Señor, Padre, no es jactancia, pero yo anhelo de todo corazón irme ese día. Me da mucha pena porque sé que hay muchos corazones llenos de orgullo. Llenos de orgullo que no pueden perdonar, no se permiten perdonar y ser libres de cosas del pasado. Y se van a quedar. Porque la palabra dice que allá va a entrar el limpio de mano y el puro de corazón. Y mucho aquí en el culto, sí, ahí, pero cuando tú les sacas en la cara situaciones que tienen del pasado, no las reconocen y no son capaces de ir a pedir perdón. Y lamentablemente van a tener que lavar sus ropas ahí. Van a tener que derramar lágrimas. Van a tener que pasar por esa sed, por ese calor y por esa hambre. Qué pena que haya tantos corazones duros, insensibles. Irra lava caso, irre leve soy. Irra lava vaso que la irre leve son. Oh pueblo mío, yo quiero librarte, dice el Señor. Ay, el Señor quiere librar. El Señor quiere librar a su pueblo. Oh Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Viene un caos sobre la tierra, hermano, grande. Viene un caos grande, viene un caos grande. Viene algo fuerte sobre la tierra, algo grande, grande. Hay que escapar, hermano, hay que escapar de esa hora, de esa prueba, hermano. Hay que escapar de esa hora. Hay una iglesia que va a escapar, según Apocalipsis, hermano, capítulo 3, hermano, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero es guardando la palabra de su paciencia. Como dice Deuteronomio 28, es el que guarde esa palabra, es el que la ponga por obra, es el que la tome en su vida y medite en ella de día y de noche. Ese va a ser librado de esa hora de la prueba que viene para el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice: y he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque el Señor se la da a otro, al que quiera obedecer. El Señor se la pone al que quiera obedecer. Así de sencillo, hermano. Y con esto termino. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay algún estímulo?
¿Existe algún consuelo en su amor? Dice. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu nosotros? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Oye, qué pregunta. Entonces dice, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, decía Pablo. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, decía. No sean egoístas. No piensen solamente en ustedes. Porque cuando tú no puedes perdonar, inclusive tú muchas veces tienes hasta el hermano en una condición de problema. No seas egoísta, porque cuando tú haces algo malo, inclusive tú estás acarreando maldición sobre tus hijos. No seas egoísta, porque cuando tú dejas de trabajar en la obra, tú estás impidiendo que otros se salven. Cuando dejas de ayudar en la obra, no traten de impresionar a nadie, dice la palabra. No traten de impresionar a nadie, sean humildes. Y hace falta tanta humildad. Es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. Ese es un llamado muy fuerte, porque hay mucha gente que esto le pesa, hermano. Considerar a otro mejor que a mí. Uy, pero yo soy pastor. No se ocupen solo de sus propios intereses, dice la palabra, sino también procuren interesarse en los de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. A eso nos llama Pablo. A tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No es a imitar a otro hombre, no, es a Cristo. Todo lo que dice ahí es imitar a Cristo Jesús. Medita. Dice el versículo 6, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y esa palabra la vemos muy sencilla. Fue el mismo Dios que se hizo carne. Yo lo creo y yo me hago uno igual que ellos. Hermano, eso es muy fuerte. Eso es demasiado fuerte. Hay que tratar de analizarlo porque si tú tuvieras el poder de crear algo y luego volverte uno igual, hermano, tú no lo harías jamás en la vida. Nosotros no lo haríamos. Humillarnos de tal manera, ser Dios. Pero usted le dice a un presidente que se humille y se haga un civil o a un general o a lo que sea y no es capaz de humillarse. A cualquiera que usted le diga humíllate y hazte menos, nadie lo hace. Y creándonos a nosotros, se hizo como uno de nosotros. Ahí es que está la grandeza de Él. Que Él no pensó, no, yo soy Dios. Inclusive, hermano, hay una ocasión en la que Él le dice a Pedro, tú no tienes que hacer eso. Cuando Pedro le arranca la oreja al centurión. Dice, tú no tienes que hacer eso. Tú no crees que yo puedo llamar una legión de ángeles y acabo con todo el mundo. Una legión de ángeles, hermano. Cuando un ángel en una ocasión mató más de 40,000 en una noche. O sea, ¿usted sabe lo que es que Cristo, teniendo el poder de llamar a una legión de ángeles y acabar con todo el mundazo? La gente abofeteándolo. ¿Tú sabes lo que es un Dios, el único Dios, el creador del universo? Lo que Él creó, que lo humillaran y lo golpearan. Que lo abofetearan, que lo maltrataran, que lo desnudaran, que desgarraran su piel. Él siendo Dios. Eso es demasiado profundo. Y a ti y a mí nos pisan un callo. Ay, Dios mío. Nos deben 5 pesos. Nos cogieron el agua fría de la nevera.
porque fulano me dijo que tú dijiste de mí. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Algo a lo que él podía aferrarse. Algo a lo que él podía aferrarse. Y él no lo hizo. Él no se aferró. Pero fue por amor que lo hizo. En cambio, él renunció a ese gran privilegio divino que él tenía. Él renunció a ese gran privilegio. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Sabía que iba a morir por ti, por mí, y en su desesperación llegó a tener tal frustración que sudaba gotas de sangre, porque él podía ver y evidenciar lo que venía, el dolor que iba a padecer para salvarnos a cada uno de nosotros. Él lo podía ver. Y era tan fuerte que le decía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, le decía al Padre. Cuando la palabra dice que de tal manera nos amó, que entregó a su Hijo, nosotros no podemos dimensionar el amor de Dios. Cuando Él dice de tal manera amó al mundo, es demasiado profundo lo que hizo, y tú y yo no lo entendemos. De tal manera nos amó que entregó a su propio Hijo, que viniera a hacerse como uno de nosotros, a morir en la cruz del Calvario, a soportarnos a nosotros sin Él haber pecado, para pagar el precio de la maldición de nuestros pecados. Se atrevió a nacer como un ser humano humilde en un pesebre, sin importarle nada material. Cuando Cristo aparece en forma de un hombre, Él se humilla a sí mismo. Él no solamente fue humillado por nosotros los hombres, Él mismo se humilló y se encajó en un cuerpo de esto que Él creó. Y todo lo hizo en obediencia a Dios. Y una obediencia que lo llevó hasta la muerte, y una muerte de cruz. Como morían los criminales, así murió Cristo Jesús por ti y por mí. Así se entregó. Y por esa razón, hermano, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres que existen, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a tener que doblar en los cielos y en la tierra, y van a tener que declarar que Él es el Hijo de Dios. Toda rodilla, aún los que blasfemen contra Él, se van a tener que humillar, van a tener que doblar sus rodillas y van a tener que reconocer que Él es el Hijo de Dios. La palabra dice que va a venir y va a juzgar a las naciones
viene con vara de hierro, dice la palabra de Dios. Y los que nos hayamos ido con Él, vamos a venir con Él a gobernar a las naciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias por regalarnos el privilegio, Señor, de hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por ese sacrificio tan hermoso que hiciste en la cruz. Gracias porque sé, Señor, que tú vendrás, Señor, por tu iglesia. Que tu palabra, Señor, nos enseña que las señales están cumplidas. Que vienes pronto, Señor, por una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia que haya permanecido en tu palabra, una iglesia que haya guardado esa palabra en su corazón, en su mente.